Nos vamos a el peritaje del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Ahora ya ha pasado un día, hay algunas luces más sobre ello y para ello estamos con nuestros invitados, Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES. Muy buenas noches, Laureano, gracias por su visita. Y Guido Peralta, ingeniero de caminos, canales y puertos de España. Muy buenas noches, señor. Buenas noches. Primero una aproximación general, señor Laureano Castillo, acerca de este peritaje. ¿Usted ha tenido ya oportunidad de indagar un poco en él? ¿Qué le parece en general? Bueno, en general me parece que es un informe, un documento bastante complejo, bastante serio. Tiene que ver con la calidad de los peritos, ellos mismos lo explicaban, son gente que no son nueva en el negocio, que tienen un prestigio ganado, y lo que ha sido destacado desde el día de ayer en torno a este peritaje es que esto confirma la validez del estudio de impacto ambiental. ¿Es así eso? No lo dicen con toda claridad en el peritaje, ellos señalan una serie de aspectos donde efectivamente la metodología es correcta, pero también con claridad señalan una serie de vacíos y aspectos que no están desarrollados y que, recordando las observaciones que hizo el año pasado el Ministerio del Ambiente, efectivamente inciden especialmente en lo que tiene que ver con el agua subterránea. Entonces hay efectivamente una serie de aspectos ahí y de recomendaciones que justamente apuntan a un mayor estudio. El Ministerio del Ambiente en diciembre del año pasado hizo un informe. Así ¿Y es. este de los peritos tienen puntos de encuentro? Hay puntos de encuentro porque efectivamente lo que el informe del Ministerio del Ambiente el año pasado señalaba era sobre todo algunos vacíos en cuanto al estudio y datos respecto al agua subterránea. Y como digo, el informe no es, digamos, agresivo, señala en varios puntos que hay una serie de aspectos que se han tomado bien, pero también va señalando, conforme avanza en su análisis, va señalando algunos vacíos. Y empieza diciendo, esto lo encontramos por ejemplo en la página 42, empieza diciendo que el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, aprobado en el 2010, sobre el que nos corresponde a realizar un dictamen pericial en su componente hidrológico, es un documento cuya lectura supone un reto, incluso para técnicos especializados. Esto como consecuencia de que se remite el lector de unos documentos a otros y que es difícil la localización de datos, gráficos y figuras en sus 17 densos tomos, principalmente debido al formato. Por ejemplo, separación de textos, tablas, gráficos, figuras y anexos, forma de redacción, ubicación de información y contenido técnico. Es una crítica al tema formal de ese al tema formal. Desordenado, dicen. Claro, pero hay también críticas al tema de fondo. Y por ejemplo, en el tema de área de influencia, fondo, creo, ¿no? Así es, en el tema de fondo hay cosas como decir que tras el estudio hidrogeológico presentado en marzo de 2012, esto está en la página 5, apenas en el resumen, consideramos que existe un modelo conceptual hidrológico y el consecuente modelo numérico. Este modelo debería ser recalibrado y validado cada 4 años, ¿no? Entonces hay afirmaciones como esas que, ya digo, no son una crítica demoledora, pero bien leído nos dicen efectivamente hay una serie de vacíos. ¿Sí? Muy bien, esa es una introducción a este tema. Y con Guido Peralta, el ingeniero Guido Peralta ha hecho una investigación acerca del punto más conflictivo, ¿no es cierto?, de este proyecto, las lagunas, que en principio 2 se secaban para sacar el oro, 2 para convertirlas en botaderos de los relaves. ¿Usted qué propone en ese sentido, ingeniero? Bueno, yo lo que hice es para ver si el proyecto Conga era viable o inviable. Porque como cajamarquino de nacimiento que soy, como peruano, estoy interesado en que Cajamarca se desarrolle, pero también que se desarrolle de una manera técnica, sin perjuicios posteriores futuros. Por eso mi informe lo titulé A partir del día siguiente. ¿Por qué? Porque mientras esté la minera trabajando los tajos, no va a haber ningún problema en los reservorios, no va a haber ningún problema en eso, porque ellos ya se encargarán de poner todos los medios para que no exista problema. Pero ¿qué pasa al día siguiente que la empresa minera ya cumplió con lo que le dice la ley, con el cierre de mina? La minera se va y ¿qué cosa es lo que nos deja? Nos deja en la laguna El Perol, por ejemplo, en la laguna El Perol nos deja un pozo
de 2 kilómetros de largo por cerca de 1 kilómetro de ancho y 800 metros de profundidad. 800 metros de profundidad. Es donde está actualmente la laguna. Es más, ellos en ahí donde está el oro, en esa laguna. Ahí está el oro. Es más, ellos en el estudio de impacto ambiental recomiendan que el reservorio que va a sustituir la laguna está aguas abajo. La laguna está acá y es aguas abajo el reservorio que va a sustituir a esta laguna y bofedales. Entonces dicen que por ser sumamente costoso el bombeo de la laguna hacia el reservorio, habría que hacer un estudio muy pormenorizado de cálculo de costos. Ahora yo pregunto, ¿qué estudio hay que hacer para bombear el agua a 800 metros abajo? Bombearlo para nutrir al reservorio, porque el reservorio no se llena con aguas de lluvias. Eso es la herencia que ¿Con qué se va a llenar entonces el reservorio? Con bombeo. A ver, un ratito, porque a ver, lo que han dicho hasta donde yo he escuchado los de Conga y los defensores del proyecto es que, bueno, se van a secar 4 lagunas, pero se van a hacer unos reservorios que tienen más capacidad en metros cúbicos, ¿no es cierto? Y que, bueno, ¿cómo se llenaban? Yo pensé que se llenaban con la lluvia, como las lagunas o con las cosas subterráneas, pero me imagino que esos reservorios no tienen conexión subterránea, porque justamente son reservorios, y tienen paredes, etcétera, y la lluvia, no sé si la llena. No, es más, lo dice en el informe, dice, por ejemplo, para llenar el reservorio que va a sustituir a la laguna El Perol, dice que... ¿De dónde va a salir el agua? El agua, ellos van a recibir muy poca agua de lluvia, entonces recomiendan que se bombee de la laguna para llenar el reservorio. Pero si ya no hay laguna, ¿de dónde? No, por eso, antes de destruir la laguna... Ah, van a pasar el agua por una manguera. Claro, por eso, y eso dice que hay que hacer un estudio de costos, porque es muy caro pasar el agua de la laguna al reservorio, que es de acá arriba hacia abajo. Ahora, ¿cuánto vale el bombear el agua cuando ellos se vayan de 800 metros que estará abajo el agua, bombearlo hacia el reservorio para llenarlo? Y eso durante 80 años, que es como mínimo, que dice el proyecto, porque dice, se demorará, estimamos, 80 años. En este asunto del proyecto Conga, yo he llegado al límite realmente en que ya no sé si reír o llorar, porque primero, cuando se reveló lo del Ministerio del Ambiente, nadie sabía que las lagunas se iban a convertir en botaderos, y ahora usted me dice que para llenar el reservorio se tiene que llevar el agua prácticamente en baldes o en mangueras o en lo que fuese. Bombeado, dice, con una bomba, un sistema ¿no? de bombeo que sea el más económico, dice, para ahorrar costos. Seguimos con las lagunas en un instante. ¿Qué más cosas hay? Porque aquí, mire, yo tengo alguna, en Careta sale ampliar el área de influencia del proyecto. Primero decían que eran 32 caseríos con 30.000 personas y lo que dicen los peritos es que no. Es más grande la influencia, casi 120.000 personas. ¿Eso usted lo ha analizado? ¿Es exacto? Sí, está dentro de las recomendaciones. Las recomendaciones las podemos dividir en algunos bloques y el que más se desarrolla, digamos, numéricamente es el que tiene que ver con la infraestructura. Una de las recomendaciones principales ahí efectivamente es ampliar el área de influencia indirecta, ¿no? Y lo que señala, de acuerdo a la revisión que han hecho, es que habría agua suficiente. Entonces habría agua que permitiría abarcar esto, y esto lo hacen como sugerencia, ¿no? Para beneficiar un mayor número de pobladores. O sea, el estudio de impacto ambiental decía que el proyecto afectaba a un pedazo así, pero lo que están diciendo los peritos es que no, que tiene que ser así. Que conviene para beneficio, para que se puedan beneficiar y para reducir los impactos negativos. Otra sugerencia importante tiene que ver con la gestión del agua, y ahí recomiendan la participación no solo de la ANA, sino también de los mismos beneficiarios. Ponen algunos ejemplos, se refieren... ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿A qué se refiere? La participación de los usuarios es fundamental, no solamente en el beneficio, sino en la gestión misma del agua. Es decir, si están reemplazando la laguna por un reservorio, esto es para mitigar el efecto, es decir, la pérdida del agua. Entonces, esto que no sea una decisión burocrática o meramente empresarial, sino que los mismos usuarios participen ahí. Y los usuarios poblacionales también. Al mismo tiempo se habla de monitoreo respecto a la calidad del agua. Y también se habla de la posibilidad de establecer pequeños reservorios también para beneficiar a la población. Pero hay un aspecto, y ahí quiero referirme a lo que ha señalado el ingeniero respecto de el bombeo del agua, que está
en las recomendaciones y que me parece sustancial. Dice, una recomendación importante, está en la página 3, es la de definir los procedimientos de gestión de los 3 reservorios destinados a uso exclusivo de los caudales de mitigación y, tras el cierre, también el del reservorio superior. Esta actuación tiene 2 vertientes, la financiera, para asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para realizar una gestión adecuada de los reservorios que se deben comprometer en el plan de cierre final, y la operativa, definiendo el organigrama de gestión. Es decir, una vez que deje de operar la mina, estamos hablando de alrededor de unos 20 años, ¿no? Efectivamente, ¿quién se va a hacer cargo de esas operaciones de bombeo? ¿Quién lo va a financiar? Entonces son cuestiones que hay que ver, y es dentro de la línea de lo que en la conferencia de prensa dijeron los peritos. Hay algunas sugerencias, unas muy ligeras y otras que habrá que estudiar y va a tomar. Es plata. ¿Cuánta plata es? Eso es lo que tienen que estudiar, efectivamente, ¿no?